Muy buenos días para todos y todas. En esta ocasión vamos a tener un video hablando acerca del desempleo bajo diferentes enfoques. Para ello vamos a iniciar y tenemos que conocer qué es el desempleo y cuáles son los tipos de desempleo. Bueno, el desempleo es aquella situación donde una persona en edad de trabajar no encuentra una ocupación remunerada para poder obtener una fuente de ingreso. Pero dicho lo anterior, también es importante conocer cuáles son los tipos de desempleo existentes. Bueno, tenemos 4 categorías. El primero es el desempleo cíclico o coyuntural, el cual es aquel que se caracteriza mediante las fases de expansión o recesión de la economía en el ciclo económico. Entonces, este tipo de desempleo es el que suele darse en esas fases del ciclo económico. También tenemos el desempleo estacional. Es aquel desempleo que se genera mediante diferentes épocas del año. Épocas donde ciertas personas no pueden ejercer su actividad económica. Un ejemplo de ello son los agricultores. Los agricultores no pueden sembrar en ciertas épocas del año debido a las condiciones climáticas. Otro desempleo es el estructural. Este desempleo es el que está caracterizado porque se da en desajustes entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Es decir, las empresas o los empleadores buscan un perfil determinado en ciertas personas en la oferta de trabajo, pero no encuentran a la persona indicada. Entonces, este desempleo estructural es aquel donde las personas empleadoras no encuentran a las personas que ellas necesitan para desarrollar diversa función específica para el cual están aplicando o se desea contratar personal. Y por último tenemos el desempleo friccional. Es el desempleo que se caracteriza porque es voluntario, dada que ciertas personas en edad de trabajar prefieren descansar o son estudiantes a tiempo completo o simplemente son personas que están esperando un trabajo mejor y por tanto no se integran al mercado laboral. Dicho lo anterior, vamos a iniciar con el enfoque del pensamiento clásico. Vamos a abordar el desempleo mediante este enfoque. Este enfoque clásico surge a través de la publicación del libro La investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith en el año de 1776 y es una construcción teórica cuyo objetivo central es explicar los determinantes del funcionamiento del sistema económico con independencia de los elementos extramercantiles. Independizados los precios de la manipulación de los agentes económicos y establecidos a partir de la confrontación entre oferentes y demandantes, se convierten estos en los únicos referentes posibles y admisibles dentro del sistema económico clásico. Se interesa además por la dinámica del desarrollo de la sociedad de mercado y el propósito central es el estudio de las leyes que rigen el desarrollo del sistema y las relaciones de intercambio. Ahora debemos pasar a los supuestos fundamentales de dicho modelo. Uno de ellos es el de los mercados competitivos. Otro supuesto es el de la ley de rendimientos decrecientes, la cual indica que a cada cantidad de trabajo, por poner un ejemplo, a cada trabajador adicional, la productividad aumentará, pero en menor proporción. Otro supuesto fundamental es el del orden natural y el autointerés, en el cual se indica que la economía funcionará por un orden natural y un autointerés de los individuos donde la búsqueda de sus propios intereses, mientras no interfiera en la búsqueda del propio interés de las demás personas, llevará a que la economía se encuentre en un orden. Es como el efecto de una mano invisible que dirige toda la economía. Luego tenemos la ley de Say, que es que su oferta crea su propia demanda, es el principal apartado de esa ley. Luego tenemos el pleno empleo,
Y por último tenemos la competencia perfecta, que recordemos la competencia perfecta es atomización, es decir, existe un gran número de oferentes y un gran número de demandantes, lo cual no permite que haya una intervención en la determinación del salario o de los precios. Otra es que no hay barreras ni de entrada ni de salida a los mercados. También tenemos que son precios flexibles y que la información en el sistema es completa y cada uno de los agentes puede acceder a ella y también pueden tomar las mejores decisiones posibles. Hay que mencionar también que dentro de la teoría económica clásica existen dos teorías que están dentro de ella y que son necesarias para poder explicar el sistema clásico. Una de ellas es la teoría del salario, compuesta por la teoría del salario de subsistencia y la teoría del fondo de salarios. La primera consiste en la cantidad de bienes de primera necesidad que permiten dar sustento al trabajador y a su familia, de modo de mantener una oferta laboral constante, mientras que el segundo indica que el nivel de salarios depende de la oferta y la demanda de mano de obra, pero que éstas a su vez también dependen de la evolución de la población y de la acumulación de capital. Para poner un ejemplo más concreto, la teoría del fondo de salarios indica que los salarios aumentarán por dos razones. La número uno es que aumente el nivel de fondo de salarios. O la número dos, que disminuya la población. Por consiguiente, los salarios se verán reducidos si disminuye el fondo de salario o aumenta la población. Entonces podemos ahí notar cómo la ley del fondo de salario indica cómo se establecerán o cómo habrá cambios en el salario de los trabajadores. Pero también hay que hablar de la mano de obra. La mano de obra, como toda mercancía, posee un precio natural y también posee un precio de mercado. El precio natural es la remuneración necesaria para mantener la oferta de trabajo al nivel que permita satisfacer la demanda existente, mientras que el precio de mercado es aquel que se genera a través de la interacción de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. Los salarios de mercado vacían los mercados laborales, ajustando en el corto plazo las respectivas ofertas y demandas, en tanto que en el largo plazo el mercado pone en acción mecanismos que llevan a la remuneración hacia un precio de equilibrio suficiente para ajustar la oferta de trabajo al nivel de demanda existente. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de la aplicación de los supuestos básicos del modelo clásico es la proposición de que el sistema de mercado, operando libremente, determinará un nivel de ocupación de pleno empleo. Es decir, que el modelo clásico indica que mientras no haya una intervención de ningún agente, esto llevará al pleno empleo de todos los trabajadores. Bueno, entonces hay que verlo gráficamente en el mercado de trabajo. Se nos dice que la oposición entre ambas magnitudes, o sea, la mano de obra total y el fondo de salarios, vaciará el mercado laboral totalmente al existir uno y solo un precio, que es la tasa promedio de salarios, que equilibrará ambas cosas. Para ello, en este punto tenemos el nivel de salario en esta eje y también tenemos el nivel de empleo en este eje. Vamos a introducir la demanda de trabajo con esta gráfica y también tenemos la oferta de trabajo con una pendiente positiva. Tenemos un punto de intersección que representará el salario de equilibrio y también representará el nivel de equilibrio de contratación de la mano de obra. Ese es el punto A, que nos refleja un nivel de equilibrio en el mercado de trabajo. Sin embargo, hay que recordar que la PEA, es decir, la población económicamente activa, son todas aquellas personas en edad de trabajar que se encuentran trabajando o se encuentran desempleadas. Entonces, si este es el punto de equilibrio, ¿qué significa este espacio que se encuentra desde el punto A hasta la población económicamente activa? Bueno, esa brecha es la que se conoce como desempleo voluntario, es decir, aquel desempleo de personas que se encuentran descansando o que no quieren trabajar
personas o estudiantes de tiempo completo que no pueden trabajar debido a su ocupación, o aquellas personas que simplemente deciden no trabajar esperando poder introducirse al mercado laboral cuando ellos puedan obtener un trabajo mejor con una remuneración mayor. Luego hay que también darse cuenta cómo se origina el desempleo en el mercado de trabajo a través de este enfoque. Bueno, vamos a partir de una situación de equilibrio. Tenemos en este eje, en esta pendiente positiva, la oferta de trabajo, y también tenemos la demanda de trabajo representada por esta pendiente negativa, y tenemos en este eje el nivel de salario, y también tenemos el nivel de contratación de personas. Bien, eso nos dice que cualquier fijación del salario real por acción de sindicatos, acuerdos patronales o restricciones públicas por encima de la tasa de equilibrio generará desempleo. Es decir, que el salario sea mayor al salario de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a ver representado en la gráfica? Bueno, vamos a pasar un nivel de salario mayor al salario de equilibrio. En este punto tenemos un punto B en la oferta de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a un mayor nivel de salarios las personas se van a ver incentivadas para poder introducirse al mercado laboral. Es decir, el desempleo voluntario podría disminuir porque las personas que estaban esperando una remuneración mayor pues se ven incentivadas a poder trabajar. Luego también hay que verlo por el lado de la demanda. La demanda de trabajo indica que a este mayor nivel de salario van a disminuir el deseo de contratar personas. Van a pasar del punto A al punto B con una disminución en el nivel de contratación. Pero ¿por qué se da esto? Bueno, recordemos que uno de los supuestos básicos del modelo es que estamos en un mercado de competencia perfecta, y la determinación de salarios en el mercado de competencia perfecta dice que los salarios van a ser exactamente igual a la productividad marginal del trabajo. Es decir, la productividad marginal del trabajo va a ser igual al salario o al precio, que significaría este punto A. Cuando se aumenta por un nivel de salario mayor, mientras no se altere la productividad de los trabajadores, esto significa que la productividad estará acá, mientras que el nivel empleado de trabajadores estará acá, el salario estará acá. Significará que eso es menor. Eso es una regla de decisión para las empresas donde los lleva a disminuir el nivel de contratación o despedir a los trabajadores para evitar el aumento de los costos en su sistema financiero, es decir, para que ellos no puedan incurrir en pérdidas. Entonces se ven en la necesidad de despedir trabajadores. Entonces, esta diferencia del punto A al punto B, es decir, la oferta de trabajadores disponibles a este salario y la necesidad de las empresas, la diferencia entre estas dos es lo que se desencadena el desempleo. Entonces, algo muy importante que debemos notar acá es que la demanda de trabajo determinará el empleo efectivo en el mercado laboral, porque las empresas, dadas sus condiciones de ingresos y costos, buscando maximizar el beneficio de ellas, contratarán al nivel óptimo de personas en su empresa. En este punto, el nivel óptimo para estas empresas será el punto A y no el punto B, generándose así el desempleo. Entonces, resumiendo, el desempleo según los clásicos tenemos una causa y también tenemos una solución. La causa es la intervención institucional. ¿Cuál es esa intervención institucional? Bueno, una intervención del gobierno, una intervención a través de los sindicatos o también una intervención a través de acuerdos patronales que lleven a una rigidez salarial. Es decir, recordemos que uno de los supuestos básicos del modelo clásico es que exista un mercado flexible, de salarios flexibles, donde no se pueda fijar un nivel de salario. Pero esta intervención institucional es la que llevó a una rigidez salarial. Bueno, ¿cuál es la solución a través de los clásicos?
La número 1 es que no haya intervención en los salarios, es decir, que no haya nadie que se intervenga para la determinación de los salarios, sino que sea por efecto de oferta y demanda que se llegue a un salario de equilibrio y esto conducirá a un pleno empleo. Otra solución que brindan los clásicos también es flexibilidad del mercado laboral, que indicaría y les dará a las empresas la capacidad para poder contratar más personas y así eliminar el desempleo.